Sergio Dávila. Iniciamos. Amigas, muy buenas tardes. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos los indocentes que nos acompañan. El programa en el que conocemos a maestros innovadores, investigadores e inspiradores que no nada más han realizado un cambio en el aula, sino que con su trabajo han tocado los corazones de sus estudiantes. Y es el caso de nuestro invitado de hoy, el doctor José Luis Rivera, a quien ya ven ustedes en pantalla. Buenas tardes, José Luis. Gracias por Muy buena estar con tarde. Gracias, Sergio, por la invitación. Buena tarde a todos. Indocentes, como ustedes saben, no es un webinar, no es una conferencia, y es por eso que a nuestros amigos e invitados no los presentamos de manera formal, leyendo la totalidad de su currículum. Pero déjenme darles algunos datos que nos proporcionó nuestro invitado de hoy, que de por sí nos los dio de manera muy diferente a lo que es un currículum habitual. Él, bueno, es doctor en ciencias educativas y como tanto es catedrático de maestría y de doctorado en posgrados en educación, pero también nos dice padre de familia, peregrino de Santiago, danzante del sol, y bueno, ya nos platicará también que dirige la Casa Resonancia y sobre todo que es cofundador de un proyecto al que le ha llamado Resonancia Educativa, que es un paradigma heterodoxo educativo y del que pues vamos a estar platicando. Así que, bueno, sin más, yo los invito a que estén con nosotros en esta hora porque vamos a disfrutar una plática que seguramente va a ser amena, pero también nos va a dejar y nos va a sembrar algunas inquietudes sobre la educación y el trabajo docente. José Luis, ¿desde cuándo te dedicas a la educación? ¿Qué estudiaste? Platícanos un poquito de tu origen. Ok, bueno, pues muy buena tarde a todas y a todos desde donde el día de hoy nos sintonicen. Hace ya unos años que tengo a bien recordar también desde mi infancia muy temprana la función que mi familia, que desde un encargo educativo ejerce la docencia desde que yo era muy pequeño. Pero viene a este momento algo que fue muy importante encontrar cuando yo ya estaba en servicio, que fue la casa de mis bisabuelos. Mis bisabuelos originarios de una comunidad rural del estado de San Luis Potosí, muy cerca de Matehuala, fundaron en su casa una escuela primaria rural federal Lázaro Cárdenas. Yo asistí a esa casa hace muchos años, cuando yo tendría 3, 4 años, pero ellos habían hospedado ahí la escuela del rancho, la escuela del pueblo. Y eso yo nunca lo supe. Yo vi que era la casa de mis abuelos, de mis bisabuelos, pero ahora entro en memoria que eso fue, yo creo que determinante también para que tanto la familia materna como la familia paterna tuvieran a bien elegir el servicio educativo. Luego, pues empiezo yo a entrar un poco a este mundo a los 4 años de edad. Cuando ingreso a la escuela primaria, no cursé la educación preescolar como todos los niños pudieron haberlo hecho, sino que a los 4 años mi madre piensa que es la mejor decisión llevarme directamente a la educación primaria y aprendo a leer. Y eso cambia profundamente mi vida a los 4 años. Porque eso me hizo entender que había un mundo dentro de mí al que yo podía acceder a través de un puente de mi imaginación, y lo he hecho a lo largo de mi vida. Desde los 4 años que me acerco a la academia, y luego a los 16 años ingreso a la Escuela Normal Rural de aquí de Cedral, San Luis Potosí, la llamada Escuela Normal del Desierto. Y allí me graduó a los 20 años, después de un pasaje bien interesante, Sergio, porque yo estoy consciente que no fui un estudiante normal como lo pedía la escuela, ¿no?
siempre era demasiado quisquilloso, inquisitivo, dudaba, preguntaba, inquiría, exploraba, investigaba y sabía que había algo más allá. Pero esa saciedad no llegó cuando conocí los posgrados, o sea, inmediatamente después de egresar de esta escuela normal a los 20 años, me inscribo en una escuela superior para hacer mi primera maestría y vi que había en mí un ímpetu, no solamente de la parte intelectual, que era en lo que más se enfocó la información o formación que tuve en la escuela normal, porque si bien había ciertas áreas para la exploración cultural, artística, creativa, física o espiritual, pero no era su fin, sino solamente informativa y académica. Por eso, antes de graduarme, regreso un poco, antes de graduarme de la normal, decido ingresar a la Cruz Roja Mexicana para entender. Me inscribo en un curso de técnico en urgencias médicas para conocer un poco más del cuerpo, porque también entendía que más allá de que iba a ir a compartir ciertas dinámicas de pensamiento con los estudiantes, con los niños, iba a atender cuerpos. Entonces me formo en este taller, en este curso de técnico en urgencias médicas, para entender un poco más sobre la fisonomía y qué hacer ante riesgos ya palpables de la salud de las personas. E ingreso a una maestría de educación física, queriendo profundizar todavía más en el conocimiento del cuerpo, de la dinámica corporal más allá de la mente. Y la sed siguió sin saciarse del todo, así que me inscribo a una segunda maestría en la Pedagógica Nacional de Monterrey, Nuevo León. Y antes de graduarme de esta segunda maestría, me inscribo a estudios doctorales para las ciencias de la educación. Y aquí hay una coyuntura en mi vida, porque ya para este entonces habían sucedido cosas muy profundas, cambios profundos en mi vida, como la partida de mi abuela hacia otra dimensión, y eso me dejó pues muy desconcertado, porque yo me acuerdo que ella me había dicho en alguna ocasión, mi abuela, con quien viví 25 años, José Luis, ¿por qué no fuiste doctor para que me ayudaras a sanar? Y entonces yo entendí, quizás en ese tiempo, que haciendo un doctorado también podría ayudar a sanar a las personas, ¿no? Pues algo de eso hubo, pero sin duda que este hecho, yo ya cursando el doctorado, cuando ella parte hacia otra dimensión, me hace que me exilie de México. Cursando, estuve becado por el Estado de Nuevo León para hacer este posgrado de doctorado, y me voy a España. Por primera vez salgo del país, aunque yo había tenido una influencia muy fuerte de mi familia en los Estados Unidos, pero nunca fui a Estados Unidos, sino que hasta este momento de mi vida salgo por primera vez a España y me voy a refugiar al Camino de Santiago. Esto corría el año del 2010, yo tendría 24 años cuando todo esto sucede, y ahí toma una directiva completamente distinta a mi vida, porque ya no solamente era entender que el ser humano estaba hecho de una psique, de un comportamiento, de una conducta, que esto era lo que un poco manejábamos en la escuela normal, el conocimiento del desarrollo infantil, la atención a ese desarrollo, a esas habilidades, sino que también tenía un esquema corporal que había que atender. La salud para mí empezaba a ser importante, pero el Camino de Santiago me presenta una categoría igual o más profunda que la espiritualidad. O sea, el ser humano que yo atendía, para el cual me había formado para atender, no solamente era una mente ni un cuerpo, sino que era un campo energético. Y eso me lo da el Camino de Santiago, que, bueno, es una experiencia de las más extraordinarias de mi vida, Sergio. Ahora regresamos a Santiago. Quisiera regresarte un poco a la escuela básica. Sí. Por lo que me dices, entonces tú andabas 2 o 3 años más chico que el resto de tu generación. Siempre, sí. Ok. Y que me llamó mucho la atención que dices, es que yo era un alumno inquieto, inquisitivo, crítico, independiente. Y qué curioso, ¿no? Porque dices, esto de alguna manera era contra lo que se esperaba
como de mí como en el común de los estudiantes, o al menos por nuestros maestros, y sin embargo es lo que tenemos en nuestros perfiles de egreso. Según nosotros, eso es lo que queremos de nuestros estudiantes, que sean así, pero al parecer la escuela no está como contribuyendo mucho al respecto. Yo te preguntaría, de esos tiempos de la escuela primaria, de la escuela secundaria, incluso media superior, ¿qué prácticas de tus maestros te marcaron para bien o para mal? ¿No? Que dijeras, no, es que esto no puede ser de parte en la escuela, yo jamás lo haría cuando sea docente, o al Claro. revés, ¿no? Yo Sí. quiero procurar esto. La congruencia, la integridad, esa como un vínculo, y la honestidad. Es lo que más recuerdo. Aunque tuve luego maestros ilustres, pero la gran mayoría eran profundamente incongruentes. Y los entiendo. Es más, aprecio todo su servicio. Valoro mucho el trabajo que hicieron, pero ellos creo que sabían que la educación para la cual ellos brindaban sus servicios era una educación que tenía que ver más con la simulación y reproducción que con la generación de ideas. Ellos estaban bien convencidos de ello. No había espacio para más. Aparte que, bueno, hay que mencionar siempre que como un gran contexto que estamos en un sistema educativo suficientemente joven para haber cometido todos los errores que ha cometido. No hemos pasado, y esto lo entiendo por primera vez cuando estoy en casas de estudio fuera de México. Ahí entiendo que lo que tenemos, que ha sido brillante en sus inicios del sistema educativo, más por su carga rural, pero de allí hacia acá, o sea, hablamos de los años 60 a la actualidad, tiene muy claro los objetivos y creo que son de reproducción, de alienación y un tanto más bien de desajenación de la conciencia del ser. Hay que fortalecer otras áreas que son mucho más dimensionables, digámoslo así, que son operables y que atienden al nuevo currículum, ¿no? Y tuve profesores que aunque hayan sido muy ilustres, ellos sabían que su vida no respaldaba su profesión, que ellos mismos estaban colapsando su salud. Y eso, bueno, lo podemos entender de alguien que quizás no haya tenido acceso al pensamiento, a nuevas escuelas de pensamiento, pero ellos lo tuvieron. Solamente que la educación para la que ellos servían no les pedía ser congruentes. Te doy un ejemplo, o sea, en la preparatoria todavía se permitía, yo la cursé en el año 2000, se permitía fumar en el salón. Y los profesores lo hacían con toda la soltura, y no es porque critique el fumar, sino que su mensaje no estaba siendo apoyado. ¿Sí me explico? O sea, el cuiden su salud, el sean íntegros, el hidrátense, el cuiden su alimentación, su cultura física, sean dinámicos, no sean sedentarios, ¿no? Bueno, entonces, pero sí hubo quien fue profundamente congruente. Y uno de ellos, Tupac Amaru, en la escuela secundaria, que me trató, yo creo que a mí y a mis compañeros, como seres humanos, no como alumnos que no tenían luz, ni voz, ni forma, ni historia, como lo dicta el Emilio de Jean-Jacques Rousseau, sino como ser humano. Un ser humano en permanente ebullición emocional a esa edad de la secundaria, y creo que él me hizo resonancia en aquel momento. Y luego más también en los libres pensadores que tuve ya entrando a la escuela normal. Yo a los 16 años ya estaba en la licenciatura y había profesores que tildaban más por el libre pensamiento que por la reproducción del currículum. Cirilo Quintana, Antonio Guevara, Francisco Briones, que son personas que siempre fueron un poco más allá. Te doy un ejemplo, o sea, Cirilo Quintana antes de entrar o sea, cuando cruzaba la puerta del aula en la escuela normal, siempre dictaba una frase: ser profesor no es suficiente, hay que ser un líder. Y bueno, eso cuando lo escuchas a los 16 años,
no tienes el suficiente background o el marco, el marco contextual para entenderlo, pero lo ves. Y eso creo que sería lo que entró ahí profundamente, poco a poco, como la humedad fue posicionándose, y entonces sí había que generar más bien un movimiento de ideas, un movimiento ideológico. Mi escuela rural, la escuela normal rural, tenía una gran historia, Sergio, pero de las más profundas y bonitas de todo el país. Había un carácter ideológico profundo. Bueno, fue exterminado. Yo cuando ingreso a la escuela normal, declaran que la asociación de alumnos iba a ser sustituida. Ya toda mi escuela normal nunca existió la asociación estudiantil o de alumnos. O sea, había que quitarles un poco la voz, ¿no? Y eso hay que decirlo más allá de todo lo que nos dio. Pero claro, eso creo que ellos creyeron pertinente ya no hacerlo. Creo que el mismo sistema educativo de alguna manera le pasó lo que a los padres cuando ven crecer a los hijos y de pronto se asustan de lo que puedan ser capaces de hacer y a veces no están como muy de acuerdo y quieren poner límites y pues ahora no sales, le dicen ya a un grandulón de 18 años, ¿no? Claro. Y creo que un poco pasó eso con las escuelas normales y con otras áreas por ahí de nuestra escuela. Regresemos a Santiago, José Luis. Sí. El Camino de Santiago es una experiencia que yo he conocido, no sé, 3, 4 colegas o amigos que han hecho esta experiencia y que de alguna manera hay un antes y un después, los marca. Platícanos a los indocentes que te estamos escuchando, ¿qué es esta experiencia? ¿De qué se trata y qué representó para ti? Ok, bueno, cuando un profesor en formación o en transformación busca saciar un tanto su sed, el carácter crítico que va poco a poco alimentando, se vuelve un buscador. Y un buscador no se define por sus hallazgos o sus encuentros, se define por sus búsquedas. Yo estaba a punto ya de diseñar mi anteproyecto de investigación para el grado doctoral y me encontraba en esta ebullición también de mi vida. Así que decido en una semana, sin tener grandes preparativos, simplemente que sabía que había que salir, o sea que quedándome a hacer lo mismo no iba a pasar absolutamente nada. Y bueno, ya a ese entonces ya estaba yo en una formación un poco más profunda de la academia. Poco después empezaría a ser ya profesor de maestría, pero había algo que no me terminaba de llenar. Así que emprendo el peregrinaje, un peregrinaje que cada quien experimenta de una manera muy diferente porque hay tantos caminos. Literalmente a Santiago, no sé, cuando yo fui había 10 caminos mínimo que llegaban, pero el camino el que yo emprendí nació en Madrid. Entonces, ese encuentro con la hispanidad, con una herencia cultural todavía palpable, fue el primer hecho consonante, digámoslo así, porque ya venía la desestructura, Sergio. Cuando te bajas en el aeropuerto de Madrid, ves que ya no hay marcha atrás. O sea, yo tenía 40 días por frente para terminar 1000 kilómetros. Mis mapas eran muy rudimentarios, o sea, no existía en el año del 2010 la tecnología que existe hoy, al menos para nosotros. Yo recuerdo que el grupo de coreanos que caminaban y que coincidíamos en algunos albergues, ellos ya tenían GPS como muy avanzados, pero la gran mayoría llevábamos una hoja con una ruta, pues que estaba, por supuesto que la ruta no es el camino y el camino presentaba muchas más cosas, pero hubo un encuentro que marcó mi vida y que allí encuentro al cofundador de Resonancia Educativa. O sea, yo estaba caminando te quiero decir que en conclusión, y ya pasados los años, porque yo también tengo algunos amigos que lo acaban de hacer, o sea, el año pasado estuvieron en Santiago, y pasados estos 11 años he sacado algunas conclusiones. El Camino de Santiago yo lo podría dividir en 3 grandes partes. La primera parte, digamos así, los primeros 300 kilómetros son un camino muy físico, o sea, va
vas a someter a tu cuerpo a una dinámica que jamás ha hecho. O sea, ni un triatlonista ha sostenido lo que sostienes por todo lo que representa. O sea, no es un tono físico. Hay personas que dicen, bueno, para caminar 1000 kilómetros hay que estar muy bien en forma física. Yo tuve hermanos peregrinos invidentes que fueron guiados por un hermano perro todo el camino. El camino lo guió el perrito. Y también tuve compañeros de 75, 80 años caminando 1000 kilómetros. Entonces, los primeros 300 es una desestructura física y corporal, o sea, te va a derrumbar suficientes veces, porque el camino, la soledad, los pasos, la añoranza, el desapego, los recuerdos, pero los 300 kilómetros que siguen, tu cuerpo ya sabe que no se va a rendir. Entonces ya no le va, lo que le dolió ya le dolió, pero ahora se vuelve muy reflexivo. Ahora hay mucho trabajo de interiorización y empiezas a pensar y pensar y pensar y pensar los próximos 300. Y yo diría que si los primeros 300 son físicos y los 300 siguientes son reflexivos, los últimos 400 son contemplativos. O sea, ya más allá de la fuerza física, más allá de la experiencia emocional y psíquica, solamente es contemplativo. Ya no te vas a frenar. Sí, puede haber dolor en el cuerpo, pero ya no te va a frenar. Puede haber añoranza, anhelos, puede haber un poco de recuerdos de quien se quedó, de lo que fuiste dejando todos los días, pero tú sigues tu ruta. Y aprendí cosas que hasta el día de hoy me acompañan, como el viajar con equipaje muy ligero. Yo a Santiago llegué con una maleta como de unos 12 kilos, Sergio. Entonces yo nunca leí que lo que se recomendaba era caminar con una mochila menor al 10% de tu peso. O sea, yo pesaba 80 kilos, o sea, caminar con 6. Y yo llegué con el doble. Llevaba libros y ropa. Todo eso se quedó en la primera etapa, ¿no? En los primeros 100 kilómetros dejé todos los libros, toda la ropa y entendí que era un camino que se iba a vivir, no a leer. Es más, hay un gran libro que mucha gente ha leído, el Peregrino de Paulo Coelho, yo nunca lo he leído. Y hace poco me lo regaló un estudiante de metalectura, pero ¿qué te quiero decir con esto? Que yo ya regresé a México y al doctorado con otra película. Conocí a un hermano que es el cofundador de Resonancia Educativa, Manuel Fetén se hace llamar, Manuel Fetén. Y Fetén es mi maestro de filosofía, es mi mentor, quien cuida un poco, quien me da rigor filosófico en lo que yo hago, o sea, la docencia, la escritura, la consultoría, el diseño, es quien me da rigor filosófico. Es un hombre extravagante, un andariego, y acababa él de llegar de China, de vivir 3 años en Shanghái. Había vivido en América y era para mí la primera persona que conocía que había estado en ese triángulo intercontinental, que podía tener una visión más allá del eurocentrismo, aunque él es europeo, más allá del eurocentrismo. ¿Qué hay más allá? Bueno, y un profundo enamorado de la cultura mesoamericana. Y allí empezamos a trabajar y luego he regresado posteriormente en algunas ocasiones, periódicamente regreso a Madrid y voy y trabajo con él este proyecto que ya poco a poco iré compartiendo hacia dónde se va moviendo, cómo nació y todo, ¿no, Sergio? Pero sin duda que el Camino de Santiago me dijo, bueno, no todo lo que tus ojos han visto es la realidad ni es la absoluta verdad. Accedía a libros allá que nunca había leído en México, y te digo uno, que es uno de los libros fundamentales para Resonancia Educativa, que es el Finis Gloriae Mundi de un alquimista italiano llamado Fontanelli. Este libro se encontraba en la biblioteca del Parque del Retiro, que está frente al Museo del Prado, y ahí tenían esta literatura. Yo nunca lo he encontrado en México, existe en internet, pero este libro me dio la frase con la que a mí me voló la cabeza y regresé a México ya diciendo hay que emprender ese camino.
Y te digo la frase y con esto termino. Lo que los químicos vulgares no han entendido es que no se trata de chocar la materia para encontrar el principio de la vida, porque en aquellos años ya se estaba construyendo el gran acelerador de partículas para chocar los neutrinos y ver la partícula de la vida. Y dice Fulcanelli, lo que ellos no saben es que es un acto de resonancias entre sus núcleos lo que genera la vida. Y entonces dije, órale, yo vengo de vivir desde los 4 años hasta los 20 una educación de impacto. O sea, subsúmelo, oprímelo, sustitúyelo. La fuerza mayor, que es la del docente o la del sujeto supuesto saber, ejerciendo la autoridad contra el sujeto con voluntad de saber, que será yo. Entonces, dicen, no se trata de chocar, y yo siempre había escuchado, hay que hacer cosas que impacten al mundo, y hay que dar clases que impacten, conferencias que impacten, claro, porque hay voces calificadas, y ante las voces descalificadas, había que generar un ejercicio de poder y de autoridad. Esa era la educación que yo había tenido, y mueve todo esto. Entonces, desde el 2010 surge esta idea de resonancia educativa, pero que ya se termina de consolidar y empezar un tratamiento ya epistemológico, filosófico, pedagógico, hasta el año del 2015 que regreso yo a España, pero ya como profesionista, a brindar mis servicios y trabajar con escuelas en Madrid y moviéndome por una gran parte del país, ¿no? Y conocer la Universidad de Cádiz y la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y la Pontificia de Salamanca, y bueno, moviéndonos ya como profesionista, ahí fue donde le dimos ya un encuadre. Pero nace en el Camino de Santiago. Muy bien. Pues ese es el tema, ¿no? La resonancia educativa. Me gustaría entonces, José Luis, que nos pudieras hacerlo de la manera más simple que sea posible, sin que pierda su esencia, Sí. la explicación de qué es este paradigma, ¿no? Ok, bueno, cuando dimensionamos al ser humano solamente a un ente, como dice Silvio Rodríguez, de carne con madeja, ese es un estudiante, alguien que tiene una matrícula, alguien que está inscrito en una institución. Como decía Juan Jacobo Rousseau en el Emilio, para que un estudiante pueda estar en ese sistema educativo y cursarlo, requiere tener 4 grandes características. Ser alumno, o sea, no tener voz, ni luz, no tener forma, no tener historia. Y entonces, ante esa definición muy de la época de la Revolución Industrial, había que multidimensionar a ese que está de aquel lado del escritorio o que está allí en el aula, sea cual sea el aula, había que multidimensionarlo. Porque la resonancia sucede como un ente energético. La resonancia tiene una propiedad, no requiere del choque de los cuerpos, no requiere del frente a frente. Una vez me preguntó uno de mis mentores educativos, el maestro Antonio Araujo Vaca, me dice, ¿usted sabe por qué se le llama, cuando le dan una plaza a un profesor, por qué le llaman maestro frente a grupo? Y le digo, no. Dice, porque es un tono bélico, José Luis. O sea, el frente ya es el ejercicio de poder. Claro, no dices entonces, con el grupo. Claro, entonces sublimamos el cuerpo a un tono energético y encontramos que el ser humano tiene por lo menos 3, nosotros trabajamos con 3 campos que tiene todo ser humano y digamos todo ser vivo. Su primer campo se desprende a los 3 centímetros del cuerpo, su campo calórico. Luego tiene otro campo, que es el campo electromagnético, que se desprende a 90 centímetros de su cuerpo, que viene por los pensamientos y las emociones. El mayor campo magnético del cuerpo es el corazón y el cerebro funciona en base a impulsos eléctricos para la sinapsis
neuronal. Entonces, tiene un segundo campo, que es el campo electromagnético, y tiene un tercer campo, que es el campo de resonancia, que se amplía casi 7 metros. Entonces, uno está constituido por calor, otro está constituido por dos fuerzas, electricidad y magnetismo, y el otro por vibración. Cuando yo observo a una persona que viene a ser atendida desde esta consideración, veo que entra una burbuja energética. Lo que soy consciente es que yo también lo soy, solamente que esos campos pueden estar distorsionados. Hace poco me invitaron a una conferencia en el Bajío del desierto potosino, en Real de 14, hacia Estación 14. Entonces yo le decía a una madre de familia en la conferencia, ¿usted qué cree que piense yo cuando recibo a un estudiante? Imagínese que fuera su hijo en proceso de desnutrición. ¿Cómo cree que su campo calórico no puede sostener ni la mirada? Porque está completamente desconstituido ese campo. Entonces, el campo calórico es el campo vital. Y el joven o el niño que llega con ese campo reventado, tú lo puedes ver obeso, lo puedes ver sin energía, lo puedes ver ausente, lo puedes ver esquivo, porque nadie se interesó en su salud. La educación formal no está hecha para cuidar la salud de ni los niños, ni los jóvenes, ni los adultos, sino todo lo contrario. Yo estuve un tiempo trabajando en la Autónoma de San Luis, en la unidad de Matehuala, como coordinador deportivo, y pues tenía a mi cargo 350 jóvenes. Muchos de ellos en tiempo de examen caían en crisis nerviosa. Algunos de ellos tenían parálisis facial porque tenían que estar sometidos a grandes cargas en los laboratorios. ¿Qué quería decir? Que lo último que importaba era su salud. Claro. Y a veces incluso se vuelve un requisito de entrada. En lugar de ayudarte, si tienes un problema de salud, vete a tu casa. Cuando estés bien, regresas, ¿no? Sí, claro. Entonces lo entendí y dije, ok, este sistema que opera funcionalmente, consigue grandes cosas, no hay que encargarle la salud. No es parte de su función. Si no, imagínate en qué problema estaríamos siendo el primer lugar de obesidad mundial. O sea, ¿qué le tendríamos que decir a los docentes? Bueno, total que si hablamos de las emociones y hablamos de los pensamientos, había que ver desde la resonancia qué se pretende, más allá de lo que el joven venga y reproduzca, sino lo que el joven pueda crear. Y eso es muy fácil desde la definición y el principio educativo. Tú lo sabes, Sergio. O sea, la educación tiene dos raíces etimológicas, educare y educere. Y educere tiene que ver con extraer. Educare tiene que ver con introducir, pero esta educación que nosotros conocemos es una educación completamente para introducir. Por eso la gran cantidad de horas, ¿no?, que se tienen en matemáticas, en la aritmética y en la lengua. Resonancia educativa va a esos tres, visto desde estas dos matrices de educare y educere. Entonces, tiene que ver con que el joven, mira, yo estuve 4, casi 5 años en psicoanálisis lacaniano y ahí entendí muy bien a viva carne que es la resonancia, tiene que ver con el insight, con el darte cuenta. Esa es una resonancia y no es un proceso de pensamiento, sino es, como lo dice San Juan de la Cruz en uno de sus poemas, es un alto sentir. Tú te das cuenta que algo se movió, que hubo una movilización de tu estructura, una transformación de la forma que ya existía. Desde allí concebimos esa parte de resonancia. Es muy fácil experimentarlo, por ejemplo, en los cafés filosóficos. Como decía Federico Nietzsche en su libro de filosofía Martillazos, él se refería al martillito que utilizaban los antiguos médicos, porque decía, se hace filosofía con ese martillito, porque ellos tocaban un punto del cuerpo
que era involuntario, o sea, no dependía de ti, sino que era algo que se daba, ¿no? Surgía. Entonces, cuando tú haces la pregunta correcta en el momento correcto, das con ese martillito. Y entonces una clase, un ejemplo, una analogía, un símil, algo que venga de la exterioridad, hace clic con tus campos. Y ahí está. ¿Qué pasa cuando los exámenes son de respuestas? Lo que quieres es la reproducción. ¿Qué pasaría si los exámenes fueran de preguntas? ¿Qué pasaría para que el joven pudiese buscar en sus adentro la resonancia y plantear el problema? Pero es muy complicado seguir porque hay demasiados sesgos, ¿no? Pero bueno, la pregunta es un detonante en el contexto adecuado de un fenómeno de resonancia. Entonces, este es un proyecto, entiendo, sumamente humanista, que lo que busca es pues que los alumnos, pero más bien las personas que tenemos a nuestro cargo como acompañantes, puedan ver a sí mismos, hacia adentro de ellos mismos y puedan descubrir sus talentos, puedan desarrollarlos y desde luego puedan también ponerlos a disposición de otros. ¿Es como la idea? Sí, y es que mira, aquí el profesor juega un papel, nosotros le llamamos servidores educativos resonantes, servers. En el paradigma lo mencionamos así, servers. Y entonces el server sabe que educa con lo que no hace en el aula, es con lo que hizo antes, porque su campo de resonancia ya está nutrido de esa información. Mira, yo tuve el gran privilegio de trabajar en 6 años que me enfoqué profundo de los 23 a los 29 años, profundamente al trabajo de posgrado. Trabajé casi con cerca de 2,000 profesores en el estado de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León. Era fin de semana, cada fin de semana conocer nuevas sedes. Y siendo asincerados los unos con los otros, o sea, yo le preguntaba a los estudiantes, a los discentes de maestría, de doctorado, ¿cuál es la última escuela de pensamiento que usted está leyendo? ¿Qué ideología está constituyendo y deconstruyendo? Y me decían, es que yo no leo. El 90%, asincerados, yo no leo. O sea, a mí no me pagan por leer, no me pagan por pensar. Eso no, es algo muy honorable y honesto de su parte, aunque honesto, se diga... Qué duro. Aunque se diga esto que a la educación se le hacen grandes encargos, yo he tenido discentes muy honestos y dicen, bueno, usted no pretenda que yo cambie el mundo, yo no estoy en el lugar que se hace eso. Yo voy y reproduzco algo con un gran contexto de simulación. Entonces, el profesor llega y resuena o disona con aquel que tiene en su entorno, en su contexto. Ese es el gran problema. Por eso, un día me invitó la Secretaría de Educación Pública para manejar este proyecto a nivel estatal desde el área de escuelas de tiempo completo en su dimensión pedagógica. Cuando yo planteo esto, estaba a punto de hacer un viaje a Nueva York y que para mí tiene también un hito en mi carrera, porque entonces yo planteo esto y los profesores dicen, pues, usted podrá tener esa iniciativa, pero eso es suyo. Al único que le interesa que exista congruencia entre quién se es fuera del aula y quién se es dentro del aula es a usted. Porque nosotros nos va a meter en un conflicto existencial de todo lo que hemos dejado de hacer tantos años. O sea, a mí se me pide que venga y arbitre, nada más, no que inspire, no que transforme, no es para eso. Y entonces, cuando el profesor... Pero, José Luis, yo insisto, qué desesperante, porque si tú lees los perfiles de egreso, eso es lo que buscamos. O sea, realmente cómo logras alumnos que tengan esas competencias, conocimientos, habilidades, como les quieras llamar. Si
lo que estamos haciendo no va para allá y además como que lo restringimos, ¿no? Porque yo siento que un profesor resonante como el que estás planteando, por supuesto que lograría alumnos seres humanos que se desarrollen un poco hacia ese propósito. Entonces, como que la escuela y más bien el sistema educativo nos orilla pues a esa simulación, o sea, no es una simulación individual de seres humanos tramposos que de alguna manera se están sirviendo de la educación para tener un sueldo, que bueno, nuestros Claro, colegas y saben es que ni un siquiera problema es eso, pero... totalmente de acuerdo, Sergio, nada más que sí hay que mencionar algo. Ahorita yo estoy trabajando directamente con un doctor de Francia y trabajé 9 años en el estado de Coahuila. Ahorita voy a hacer el vínculo de estos dos comentarios. ¿Por qué? Cuando nosotros analizamos en sociología, analizamos a Pierre Bourdieu y sus capitales, entendimos desde dónde se estaba constituyendo al nuevo ser humano después de la Revolución Industrial en Francia y la emulación que se hizo de ese sistema y la implantación de ese sistema en todo el mundo occidental. O sea, esto pasa y te lo digo, yo entro a las aulas en España y en Estados Unidos, es exactamente lo mismo, pero tiene un fundamento. Tiene un fundamento y con el nacimiento de la revolución industrial y toda esta corriente neoliberal, por supuesto que yo digo, es que tiene error mínimo, tiene márgenes de errores mínimos. Este sistema realmente opera perfectamente. Es que consigue todo lo que se plantea. No, no idealmente, porque cuando nosotros revisamos con este doctor la constitución más bien la Constitución francesa y la emulación que se hace a la Constitución mexicana es la misma, con un poco de agregados. Sí, o sea, cuando trabajo yo en Coahuila, Francisco y Madero se va a estudiar a París, aprende espiritismo, pero también aprende la democracia francesa y la implanta. O sea, ¿cuál es su origen ideológico? La sociedad francesa. Y entonces en la sociedad francesa se premian los privilegios, no importa cómo lo hayas conseguido. O sea, por eso aquí la persona no importa cómo haya tenido dinero, pero tiene. No importa cómo haya llegado a ser secretario de educación, director de un instituto, supervisor, no importa, pero ya tiene el cargo y hay que privilegiarlo. Entonces, Carlos Marx se despertaría de la tumba en la momento, porque parece que en Facebook también nos congelamos un momentito, pero bueno, vamos a continuar. Pues me estás llevando hacia un paradigma, hacia una postura muy interesante que contrasta, ¿no? La creencia que uno pueda tener como ser humano antes que como profesor, pero también como educador, en el planteamiento de lo que te toca al acompañar y la responsabilidad al acompañar a seres humanos. Pero como me decías antes de que interrumpiéramos, estamos pues ante una tarea titánica porque hay un sistema que parece que parece que estaríamos luchando contra molinos de viento, ¿no? Porque no nada más es grande, poderoso, sino que parece que ya está tan echado a andar que no se puede hacer nada. Pero yo digo que un educador sin esperanza, pues no puede ser educador. ¿Tú qué opinas? ¿Hay esperanza para nuestro sistema educativo? ¿Y por dónde vendría? Sí, yo creo que sí la hay. Sí la hay. ¿Y sabes por qué? Porque cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Cuando el sistema pensaba que tenía toda la legitimidad, la perdió. El profesor dejó de tener la autoridad que tenía. La imagen institucional fue deconstruida, ya no se requería de un aula, ya no se requería de un profesor.
al tanto del proceso didáctico. Todo esto la pandemia lo cambió. Y la tecnología, que hasta este momento ha tenido a bien mostrarnos algunas de sus bondades, como la interconectividad y la democratización del conocimiento y del pensamiento, creo que va a ser que la misma formación de los docentes se transforme, porque cada vez van a tener menor legitimidad, Sergio. O sea, hoy un joven que entra y vea que su maestro es incongruente, como muchos los tuvimos. O sea, cuando a mí me dice, mira, hice una maestría en docencia de la educación física. O sea, la mayoría de mis hermanos tenían obesidad y son profesores de educación física. Y hay que decirlo porque no se tiene que ver, no se está señalando a ninguna persona, se está señalando a la función. Y la función ha sido solicitada a esa dimensión. Entonces, creo que la tecnología va a venir a dar, todavía no ha terminado de dar el cambio generacional y revolucionario que se espera. Ahora, no va a ser rápido, creo que no tiene que ver con esa cuestión cuántica. Creo que va a tardar. Cuando estuve yo en una conferencia de Juan Ramón de la Fuente, él decía, requerimos una generación donde ya al niño no se le pida uniformidad, donde no se le pida reproducción, donde se le pueda permitir ser. En España empezaron a tener mucho éxito y resonancia las escuelas Waldorf. No sé si en San Luis exista, pero en algunas ciudades en México se empiezan a hacer, es muy costosa y no tiene otra cosa más que regresar a la naturaleza. Entonces, hoy se están dando tratados a nivel internacional que no se habían tenido en toda la historia de la conquista española. Nunca se habían puesto entre paréntesis todo lo que sucedió. Entonces, hay más acceso a la información, hay cada vez más espacios que también, como en Estados Unidos, los famosos think tanks, tanques de ideas, hay cada vez también más personas que se agrupan en asociaciones civiles, hay cada vez más personas que también están cuestionando los dogmas que a ellos, tanto del Estado y el mercado, la religión, la familia, la institución educativa, todos ellos les dieron. Entonces, creo que el cambio vendrá desde fuera. La misma sociedad le pedirá a la escuela estar a otro nivel y si no, la extinguirá, la subsumirá. Y creo que por ahí podría venir, porque a todos nos conviene que podamos humanizar un poco y dignificar mucho la vida de todos los agentes. Hablo del profesor, del estudiante, del padre de familia, del administrativo, del proveedor, del constructor, de todos los que nos relacionamos ahí, que se pueda dignificar. Es bien interesante, Sergio. Mira, yo he llegado a esto porque tengo 3 años que no estoy en el sistema. O sea, hace 3 años que no percibo un sueldo del sistema y eso ha sido bien interesante porque una vez que el sistema es tan bondadoso que dice, mira, por mí no hay ningún problema, ve, piensa, porque cuando trabajas aquí no vas a tener tiempo para pensar, hay tanta burocracia que hacer, más cuando se es directivo, que no hay tiempo para pensar, mi hermano. Aquí es como decía Mafalda, te ocupas de lo urgente y te olvidas de lo importante. O sea, el diario hacer y hacer y hacer, no hay tiempo de reflexión. Y tú te das cuenta porque cuando a mí la Secretaría de Educación Pública mayor legitimidad me ha dado es cuando me ha contratado como asesor externo, porque está contratando a un pensador. Claro. Y contrata a un pensador, ¿por qué? Porque él sabe que los que están en la eterna operación diaria no tienen ese tiempo. Entonces me dice, no tenemos esa oportunidad. Claro, no es para eso. Y yo he trabajado estos casi 14 años o trabajé en 11 años. En eso lo conozco bien y amo el proceso, creo en las escuelas, pero creo que si no somos suficientemente críticos, están dañando muchas vidas.
el profesor, quien se cree realmente el compromiso por la Secretaría de Educación, se vuelve un panóptico y un policía. Y es muy duro en la observación de la regla. Entonces, creo que sí, como tú lo dices, ¿no? Tiene un gran requerimiento y necesidad de humanización. Solamente de poner, porque, bueno, es otra de lo que nosotros, otra conclusión lógica a la que llegamos cuando hicimos la investigación para constituir la paradigma, la propuesta de resonancia. No hay categoría mayor que la vida. Vaya. No hay. No hay. Y mira, y yo sabes cuánto tuve yo de retroalimentación de mis directores, supervisores, jefes de jefatura de sectores, cuando yo decía esto. ¿Por qué? Porque a mí no se me paga por cuidar la vida. Se me paga por instruir y reproducir un programa. No, y entonces, claro, o sea, claro. Y venía el embate, ¿no? Y venía el embate. Entonces, creo que si posicionamos pero un embate eso, sí. Que seguramente pues daba frutos, ¿no? Porque es esa oportunidad de confrontar ideas, de abrir mentes, abrir corazones, ¿no? Y seguramente en ese debate pues también lograbas como, no sé si la frase valga, hacer resonar también, ¿no? A los docentes. Y yo estoy seguro que la mayor parte de los docentes, una vez que se dan la oportunidad y el tiempo para escuchar, van tomando estas ideas y van, ¿cómo diríamos?, recordando, pasando por el corazón aquello que los hizo docentes, ¿no? Y que si en tu caso fue la casa de los bisabuelos, en algunos casos fue la inspiración de un docente o alguien en la casa, en fin. José Luis, qué ganas de seguir platicando, se nos acaba Sergio, el tiempo. pero sí, no, y te agradezco. Solamente hago una pequeña sí, por favor. apunte. Solamente que es extremadamente importante, porque yo tengo una raíz un tanto marxista deconstruida, digámoslo así. Pero es extremadamente importante a tu pregunta de si se tiene esperanza o no, que el profesor tenga conciencia de clase. Cuando él se defina como lo que es parte del proletariado, él accede a créditos, una mini 10% del gremio magisterial está por encima de la clase media baja, que son estos profesores supervisores o altos mandos. Pero en la distribución que se hace de las clases en México, la clase media baja gana más de 40,000 pesos al mes. Un profesor gana 13,000 pesos al mes. Así es. En el mejor de los casos, mi hermano. O sea, ya alguien que tenga ciertas horas, porque las plazas iniciales en San Luis Potosí están en 9,000 pesos en la quincena de un profesor de primaria, de preescolar. Entonces, cuando él, porque esto es importante pasar por ahí, cuando él defina su conciencia de clase y decir, mira, ¿por qué a mí me pagan tan poco? ¿Por qué, habiendo tanto dinero en este país, me pagan tan poco? Cuando el profesor haga esa reflexión, es para perpetuar la clase baja. O sea, tengo compañeros trabajando en Madrid, en colegios públicos como funcionarios y ganan 1,200 euros al mes. También son clase media baja. ¿Y para qué se les paga tan poco? Para perpetuarla. ¿Por qué se les paga tan alto? En Estados Unidos ya se tiene, bueno, ya $15,000 al año, $30,000 al año, dependiendo. ¿Por qué se le paga tanto en los países nórdicos a los profesores? Porque lo que quieren es erradicarla. ¿Cómo vas a inspirar tú a alguien a salir de allí con lo que eso contribuye a una autodestrucción permanente de tu salud, a una total inconsciencia del mundo, de la cultura, del arte, de la expresión artística, de los valores más sublimados, más sutiles, y dedicarte a sobrevivir? Creo que esa parte se habla muy poco, pero es extremadamente importante. Si el profesor puede hacer esta conciencia, sabrá que puede tener una resonancia mayor en esa clase a la que atiende y poder inspirarlos a ir hacia otra directiva. Y que él
Mira, yo siempre he tenido un sueño y con esto termino, que los profesores regresemos a las aulas, sean públicas, privadas, oficiales o extraoficiales, con libertad financiera. Y eso en un país como México tampoco se requiere tanto, pero allí te darás nuevos permisos. Claro, claro, Un poco podrás más, nada más, nada invertir. más. Ujú. Claro, claro, yo un poco más y hoy es el momento de hacerlo. No sé cuánto tiempo va a durar. Yo leía en el Russia Today una pregunta el día de ayer. ¿Por qué hay tanta inflación si Estados Unidos imprimió más billetes que nunca en la historia? Decía el Dicen que Russia por eso, Today, ¿no? ¿no? Hay tanto dinero por ahí Un poco flotando pues, que, pues, claro. Pero Sergio, bueno, ahondamos en algunos en temas. pocos, pero mira, no quiero Sí, que nos vayamos sin decirte que por acá en los comentarios, Alondra de Altamira nos saluda, te saluda, muchas gracias por compartir. Gracias, Alondra. Ana María Literas Jiménez también nos saluda. Muy interesante la plática. Y bueno, Blanca Cecilia Cifuentes también aplaude tu presencia. Y yo invitaría a quienes nos están escuchando a que sigan a José Luis en sus redes sociales. Tiene proyectos de los que ya no alcanzamos a platicar, pero en esta ocasión, pero quizá en el 2022, si me aceptas otra invitación, claro que sí. nos volvamos a reunir para que nos Sí, hables de la metalectura, para que descubran en las redes. Él tiene por ahí una amplia biblioteca de libros para resonancia, que pueden acceder. Búsquenlo, seguramente van a encontrar mucha riqueza. Y bueno, José Luis, yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde en Indocentes. Me quedo muy satisfecho porque te decía antes de entrar al aire que yo no alcanzaba a entender del todo la resonancia educativa. Creo que todavía no, porque ahora entiendo que es un camino largo, pero me he quedado con ganas de transitarlo y claro, seguramente lo voy a hacer y si me permites hacerlo con tu compañía, pues vamos a claro. disfrutar. Fíjate que en Gracias. febrero del próximo año Uh-huh. vamos a tener la primera generación y va a ser un curso internacional. FETEN va a estar en Madrid, yo estaré en México y vamos a tener una primera generación a nivel virtual de lo que es servidores educativos en resonancia. Entonces, en las redes se va a estar publicitando un poco cómo va a ser esta dinámica y cuál va a ser el proceso. Entonces, te lo comparto porque va a ser un primer intento que vamos a tener vía online, porque se trabajan, es un taller, un curso que tiene mucho de experiencial también. Sí, me imagino. Sí, entonces hay que acompañar al estudiante, al profesor. Estén atentos en redes sociales porque en febrero se va a iniciar con esta generación. Ya se están trabajando algunas cosas en España. Yo ya empecé a trabajar algunas cosas en México, pero se lanzará con previo tiempo, ¿no? Ten un abrazo de mi parte. Te saludamos todos desde Casa Resonancia, Sergio, y a las personas que nos escucharon, que esto no se escuche de mi parte como algo que está en resistencia, no, más bien que está abierto a la contribución y saber que esto es responsabilidad de todos, ¿no? Gracias por el espacio y felicidades por tu nueva función, Sergio. Espero que sea una experiencia transformadora. Así lo espero yo también. Y ya la platicaremos. Pues muchas Claro gracias. que sí. Gracias, José Luis. Gracias a todos. Los invitamos a que si no nos pudieron escuchar o ver en vivo a través de la señal de Friedman Studio Top Radio, nos sigan en la grabación del programa que va a estar en el canal de YouTube de Indocentes. También Perfecto. los invitamos a que nos postulen, nos digan a qué docentes les gustaría que invitáramos para platicar con ellos. Y quiero avisarles que Indocentes se toma vacaciones. Estaremos de nuevo con ustedes el lunes 10 de enero. Así que muchas gracias. Gracias a Huicho en los controles, a David en la producción. Y quédense en la señal de Friedman Studio Top Radio, a continuación con Patti Galván, con Yo Energía, a quien le agradecemos los minutitos que ya nos tomamos de su hora. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes.